Bueno, nos encontramos nuevamente y hoy quería compartir un punto específico que tenía que ver con todo lo que vimos que ocurrió en estos últimos días y enfocado específicamente en los amigos y seguidores de Jesús, porque algo que impacta en esta historia y que nos afecta a nosotros es que gente que conoce a Jesús, que lo sigue, que definitivamente le entrega su vida, de repente cuando pasa la situación que ocurrió, que él había advertido previamente que ocurriría, nadie entendió. ¿Cómo puede ser que nadie entendió? Ese es el punto que quisiera que veamos para que nosotros también, al estar viviendo el presente y mirando hacia el futuro, tampoco nos sorprendamos o nos confundamos. Veamos lo que pasó con los discípulos y con los amigos de Jesús. Quiero leerles un texto bíblico que es muy revelador y que es el que está en Mateo capítulo 20, versículo 17. Ahí dice así, y esto pasa apenas un mes, 4 semanas antes de la crucifixión. Jesús estaba yendo ya hacia Jerusalén y entonces el versículo dice así, mientras subía Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte y les dijo por el camino, ahora subiremos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Digo, ¿está claro? En mi Biblia, antes de la mención de este relato, tiene un subtítulo y el subtítulo dice, Jesús anuncia por tercera vez su muerte. Siendo que fue tan específico, ¿cómo puede ser que nadie registró estas palabras? Nadie las recordó después de que Jesús fuese crucificado. Y entonces me gustaría llevarlos a que veamos una historia que pasó con un par de discípulos de Jesús que ya hacia el atardecer del día domingo, Jesús había resucitado, hacía un montón de horas que había resucitado. Ya las Marías habían ido con la noticia de que Jesús resucitó, ya Juan y Pedro habían ido a la tumba, la habían encontrado vacía, y bueno, estos discípulos que volvían escucharon todo eso, por supuesto que lo escucharon, pero cuando volvían hacia su ciudad, hacia su pueblo que estaba cerca de ahí, era un pueblo que se llamaba Emaús, que quedaba a unos cuantos kilómetros de distancia de Jerusalén, volvían, digamos, arrastrando los pies del desánimo, de la decepción, del dolor, de todo lo que había pasado, y estaban volviendo hacia su lugar pensando y diciéndose uno al otro, ¿cómo pudo ser que haya pasado lo que pasó? Y la Biblia nos cuenta que mientras ellos estaban caminando, Jesús se puso a caminar al lado de ellos. Jesús se hizo visible al lado de ellos y empezó a caminar por ahí, ¿no? A caminar cerca de ellos. Y les entró a preguntar y a dialogar y a decir, pero ¿qué es lo que les pasa, que están así? Y entonces ellos le dicen, pero bueno, por lo que pasó en los últimos días. Y Jesús, a quien ellos no habían reconocido como Jesús, les entra a hacer preguntas y ellos les entran a contar, ¿no? Y solamente leo una partecita que ellos estaban decepcionados porque decían, pero nosotros esperábamos que Él fuera el que había de redimir a Israel. Sin embargo, además de todo, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado algunas mujeres entre nosotros, las cuales fueron al sepulcro y nos dijeron que ha resucitado. Sigue. Y entonces Jesús interviene ahora y les dice esto con mucha fuerza. Dice que entonces Jesús les dijo, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No los está consolando, los está reprendiendo, llamando la atención, pero sin que ellos se den cuenta que es Jesús el que está hablando con ellos.
Entonces les dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y entonces acá es el punto súper clave que quiero compartir. ¿Cómo hizo Jesús para animar a estos dos discípulos que estaban tan desilusionados de todo y sin entender nada? ¿Cómo hizo Jesús? Jesús pudo haberles dicho, miren, soy yo Jesús, mírenme. Pero no, la estrategia de Jesús fue otra. La estrategia de Jesús fue, dice el versículo 27, estoy en Lucas capítulo 24, versículo 27. Dice que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba de todas las escrituras lo que decían de él. ¿Cuál fue la estrategia? Fue contarles todas las cosas que estaban reveladas en la Biblia, que decían que acontecerían con el Mesías cuando viniera. Esto no fue sorpresa, los profetas cientos y cientos de años antes de que Jesús venga ya habían profetizado lo que ocurriría con el Mesías. Y entonces quizás leo solamente, porque lo que nos dice la Biblia acá es que Jesús les estuvo contando, ¿no? Y estos escuchaban lo que Jesús decía y que al tercer día debía resucitar el Mesías y no lo reconocían todavía. Pero, ¿qué pasó después? Dice que cuando llegaron al pueblo a donde estaban yendo, Jesús hizo como que seguía de largo, pero ellos le insistieron, no, te quedás con nosotros acá, ya es tarde, ¿a dónde vas a ir? Quédate con nosotros. Jesús aceptó quedarse, aún no lo habían reconocido, y entonces dice que, leo el versículo 30, y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se dieron cuenta, fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vida. Y se decían uno al otro, cuando cayeron en la cuenta que era Jesús el que estaba con ellos, decían, pero no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras él hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Y entonces, fíjense, ellos estaban cansados ya del recorrido que habían hecho hasta llegar a su pueblo, que era un lugar mucho más bajo. Y dice el versículo 33, levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, los kilómetros a la vuelta, ya casi de noche y en subida. Hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos y les decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y se ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron las cosas que les habían acontecido por el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando Jesús partía el pan. Al punto que quería ir es este. Dios siempre se preocupó a través de la historia por revelar las cosas que ocurrirán para que sus hijos no se sorprendan, descoloquen o pierdan el rumbo a causa de situaciones que no puedan entender. Él se preocupó por dejar información guiadora para todos, no para satisfacer nuestra curiosidad, sino para que sepamos hacia dónde vamos cuando tomamos la mano de Jesús y cuando lo seguimos. Quisiera leer solamente 2 textos de la Escritura que Jesús seguro están entre aquellos que les leyó a estos 2 discípulos que estaban caminando tristes, y dice que él les citó las Escrituras y todo lo que los profetas decían con respecto al Mesías. Y leo unos pocos versículos del capítulo 53 de Isaías, cuando Isaías hablando del Mesías que vendría, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y el versículo 7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero. Como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió la boca. La Biblia revelaba que Jesús padecería una cantidad de sufrimientos indecibles, que a la vez sería incomprendido y que sería injustamente
maltratado y aún muerto, porque lo que dice es que eso Él lo sufriría por nuestros pecados. Estaba revelado, estaba dicho. Y se leo solamente un versículo más que está dentro de una profecía que Dios le dio al profeta Daniel. Estamos ahora hablando unos 600 años antes de que nazca Jesús. Esta profecía decía, leo en el capítulo 9 de Daniel, el versículo 26. Dice, después de las 70 semanas, que es la profecía de la que está conversando, y de 2 semanas, se quitará la vida al Mesías. Esta profecía contaba cuándo Jesús vendría, cuándo Jesús sería bautizado, y que 3 años y medio después de su bautismo sería muerto. Lo decía con las palabras, se quitará la vida al Mesías. Estaba escrito. Lo que me gustaría, al cerrar esto, es que nosotros nos demos cuenta, para mí en primer lugar, lo importante que es tener presente lo que la palabra de Dios nos enseña y nos dice. Puede ser mucho más trascendente de lo que nosotros imaginamos, especialmente en los días que estamos viviendo y los que vendrán después. Me gustaría entonces invitarlos a que, si les parece, y los que quieran, estudiar juntos algunas profecías. Capaz que en los días subsiguientes podría comentar algunas profecías que Dios dejó para nuestra orientación y guía, pero en forma sencilla, corta, como estos mensajes que estamos dando, 15 minutos como mucho, y que podamos dar un vistazo a las profecías, porque el Señor quiere que nosotros las conozcamos para que estemos preparados para transitar los días difíciles que estamos transitando y que iremos a transitar próximamente. Ustedes saben que no son días comunes los que estamos viviendo. Que Dios nos bendiga para valorar el inmenso sacrificio que el Señor hizo por nosotros durante la semana que estuvimos recordando. Pero por sobre todas las cosas, no nos olvidemos, el Señor no está en una tumba, está en el cielo. Y si hizo lo que hizo cuando vino a estar entre nosotros y a darnos ejemplo, si mostró el interés que mostró por nosotros hasta dar su vida en la cruz, ahora que a alguien se le ocurre creer que está en el cielo cruzado de brazos esperando que las cosas simplemente pasen, o mantiene la misma actitud de querer ayudarnos a encontrar el camino y a llegar victoriosos al momento final. No tengan la menor duda. La idea de que podamos transitar una parte de este camino juntos es que le permitamos a Dios ser una luz en nuestro camino. Los que quieran podrán seguir mañana.